Bienvenidos, ya estamos aquí. Bienvenidos y bienvenidas todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es María Zalbidea, soy consultora de tendencias y miembro del Consejo Advisor de Human Eye y durante una horita, estaremos aquí conversando sobre un tema apasionante que es la educación, los menores y sobre esas competencias socioemocionales con las que muchos de nosotros soñamos y la llegada de esa inteligencia artificial. Bueno, hoy más que nunca necesitamos acompañar a nuestros alumnos en el desarrollo de sus competencias socioemocionales y la inteligencia artificial, bien usada, puede ser, sabemos, una gran aliada en este camino, como iremos viendo. Bueno, sé que nos acompañan hoy desde diferentes países, desde diferentes horarios, algunos comenzando la mañana, como es el caso de Susana, otros ya comenzando la tarde, como es el caso aquí en España, de Cristóbal, de José María, que se unirá en escasos minutos, y de Fernando. Bueno, gracias por uniros todos a este webinar. Estoy segura de que a todos nos une, como decía, esa pasión por la educación, una tecnología con propósito pedagógico, que se dice pronto y con sentido, ¿no? Y que hoy vamos a disfrutar en esta conversación y a aprender mucho. Bueno, en un mundo complejo, hablábamos ahora antes de que se abrieran los micrófonos, en el que ayer en España, desgraciadamente sufrimos además un apagón, menos mal que no fue hoy, porque ayer todos nos acordamos del webinar tan interesante que teníamos hoy. La educación en este mundo complejo ya no puede centrarse únicamente en contenidos académicos, sino que las competencias socioemocionales, ¿verdad?, se han convertido en contenidos, se han convertido en un pilar esencial para el bienestar y para el aprendizaje significativo. Y para hablar de todo ello, y además parece que se nos une, ya parece que José María está al otro lado, a ver si nos escucha en breve y podemos dar comienzo. Y para ello, pues eso, ya veis que tenemos un pool de expertos muy interesante, muy innovador, que nos van a contar ejemplos concretos, prácticos, con nombres desde distintos países. La verdad es que yo creo que va a ser muy entretenido y muy interesante. Si José María nos escucha, yo creo que podremos empezar a dar paso a nuestros invitados. Además, ya tenemos a muchos de los espectadores que se van uniendo a esta charla. Después de que estemos un ratito hablando con los invitados, sí que daremos paso a esas preguntas, por si alguien tiene algún comentario, si quiere preguntar algo a nuestros invitados, porque la verdad es que lo decíamos al comienzo, creo que va a ser una hora muy interesante que quizás se nos queda corta porque el tema da para mucho. Pero bueno, si os parece, y mientras José María me hace una señal de si puede oírnos o no, sí, bueno, pues enseguida se va a ir. Si te parece, José María, vamos a dar comienzo a este webinar y voy a empezar a saludar aquí a nuestros expertos. Susana Gianbruni, buenos días desde Argentina. Encantada de saludarte. Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, es un placer y un lujo tenerte en este webinar. Susana es directora de Innovación Pedagógica de la Red Itinere de Argentina, experta en diseño de proyectos educativos mediados por la tecnología. Sé que es ganadora de numerosos premios internacionales como Educadora del Año. Además, creo que tienes varios premios otorgados por la Fundación Telefónica de España de innovación educativa y además Microsoft también te tiene entre los docentes más innovadores de Argentina, con lo cual, de verdad, para nosotros creo que es pues un lujo poder tener hoy esta conversación y esta charla contigo. Y enseguida, creo que nos vas a contar cosas súper interesantes, así que bienvenida, Susana. Bueno, muchas gracias. Y nos acompaña también Cristóbal Sánchez, Cristóbal desde el Centro Integrado de Formación Profesional Carlos III de Murcia, en España, con su compañero también José María García Nieto, que enseguida se conectará. Bueno, Cristóbal, creo que te han dejado solo ante el peligro. Buenas Seguro tardes. que... No, en breve seguro que se consigue conectar. Bueno, vamos a ver si Encantado. Muchísimas gracias por la invitación. sí, José María también se puede unir y efectivamente Cristóbal es coordinador de Bienestar y Convivencia de este Centro Integrado de Formación Profesional Carlos III de Murcia y nos van a contar pues experiencias reales de su programa BioK que les ha ayudado a mejorar esos indicadores de bienestar emocional que queremos que enseguida nos cuentes, Cristóbal. Y también tenemos a Fernando García esta tarde. ¿Cómo estás, Fernando? Un placer volver a coincidir contigo. Muy bien, María, un saludo a todos. Bueno, Fernando es profesor en el Colegio Irabia Izaga de Pamplona, tiene más de 30 años de experiencia en educación, es conferenciante, de ahí que en alguna ocasión hemos compartido, iba a decir púlpito, no sé, micrófono o como sea, pero efectivamente ahí hemos estado, y autor de Viva la Adolescencia, que seguro que va a salir mucho el tema de los
adolescentes y que nos cuentes esa experiencia en el aula y cómo fortalecer esas competencias socioemocionales en una etapa clave como es la adolescencia y que efectivamente en mi casa pues hay unos cuantos adolescentes, así que estaremos, creo todos, encantados de escucharos. Bueno, pues Muy bien. Susana, yo creo que después de haberos saludado a todos y daros la bienvenida y las gracias por dedicarnos este tiempo por parte del equipo de Humaneye, creo que la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que la pregunta con la que iniciábamos este webinar me parece que está muy bien elegida, ¿no? Susana, ¿tú crees que es una alianza posible esto de las competencias socioemocionales y la inteligencia artificial? A ver, yo creo que sí, que es una alianza muy posible. Nosotros en la red trabajamos muchísimo con el desarrollo de las competencias socioemocionales de nuestros estudiantes. Por eso nuestros proyectos están guiados por el desarrollo de esas competencias socioemocionales. Y la verdad que este trabajo que nosotros venimos haciendo y que no es intuitivo, sino que tiene un plan de trabajo, que lo lleva adelante el Departamento de Orientación Escolar, junto con psicólogos, psicopedagogos, que es un trabajo muy humano, ¿no? Muy emocional, muy de cercanía, muy de la palabra. Y es un trabajo que nos lleva mucho tiempo de gestión. Cuando incorporamos la inteligencia artificial al espacio de la inteligencia emocional, fue como ¿qué pasa acá, no? Digamos, ¿para qué nos puede servir la inteligencia artificial en este lugar que es tan humano? Y la verdad que a través del uso de la plataforma de Humaneye nos encontramos con que podíamos relevar y tener datos sobre el desarrollo de las competencias socioemocionales de nuestros alumnos casi en tiempo real, o sea, muy rápidamente recolectábamos datos de en qué lugar del desarrollo de las competencias socioemocionales están nuestros alumnos y podíamos empezar a trabajar con intervenciones preventivas, con el andamiaje de esas competencias socioemocionales para poder actuar rápidamente. Y yo creo que la inteligencia artificial es un gran aliado, sí, es una herramienta de trabajo, siempre y cuando lo usamos con ética, con responsabilidad, cuando esa inteligencia artificial no nos sirve para etiquetar un alumno o un docente, sino para entender que ese informe que nos da la inteligencia artificial es un corte, es una foto de ese momento, de un proceso más largo, y que a partir de esa herramienta uno puede empezar a trabajar generando estrategias de trabajo, pero sin perder el vínculo humano, ¿no? Porque la inteligencia artificial es una herramienta y la inteligencia emocional es el lugar a donde vamos caminando. Así que sin lugar a duda, la inteligencia artificial es una gran aliada para el trabajo con el desarrollo emocional. Bien, bien, Susana. Bueno, pues si os parece, creo que podemos saludar ya a José María. José María, ¿cómo estás? Sí, muy A buenas, ver si... encantado. Nada, ya Bueno, hemos resuelto los problemas técnicos. nada, bueno, pues bienvenido a este webinar. Es nuestro cuarto invitado y Igualmente. efectivamente José María García Nieto nos escucha y nos va a contar muchas cosas desde el Centro Integrado de Formación Profesional Carlos III. Él es tutor de formación de centro de trabajo y del ciclo de sistemas microinformáticos y redes. Y efectivamente comenzamos, si te parece, José María, por esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿creéis que esta alianza es posible? ¿Cómo habéis trabajado las competencias socioemocionales y la IA en el centro Carlos III? Sí, bueno, pues nosotros ya llevamos 2-3 años pues con el tema de las competencias socioemocionales. Cuando, bueno, la inteligencia artificial se oía, pero no tanto como ahora mismo, ¿no? Que desde hace muy poco ha sido el boom. Entonces, pues empezamos con un proyecto, no sé si Cristóbal, no sé si ha intervenido, como tenía problemas técnicos, no te he oído, no sé si ha intervenido antes o no. No, Vale. te hemos dado la palabra, José María, para No, saludarte pero y comenzar de pleno. sí. Vale. Bueno, pues empezamos con un proyecto de innovación hace 2-3 años, pues para precisamente relacionar de alguna forma la empleabilidad de un alumno con sus capacidades socioemocionales, ¿vale? Fue un proyecto bastante novedoso, ¿no? Y al final, pues las conclusiones de ese proyecto fueron que efectivamente la empleabilidad de un alumno dependía mucho de esas competencias que estaban un poco olvidadas porque en nuestro sector, que es el sector de FP, pues nos centramos mucho evidentemente en contenido, ¿no? Era casi todo, ¿no? Y pues bueno, a base de un método que bueno, pues medio nos inventamos, ¿no? A partir de unos
entrevistas con el empresario, entrevistas con el alumno, autoevaluación, unos test de evaluación profesionales. Bueno, pues sacamos ahí una especie de fórmula, un índice, que llamamos en su momento IP, en el que efectivamente relacionaba eso de alguna forma y en el que se trabajó con muy poquitos alumnos, era un proyecto piloto. Se trabajaron esas competencias en las que, bueno, detectamos un nivel más bajo y después se pasó ese mismo test, ese mismo test de nuestro propio proyecto, pues a ver si había mejorado. En ese tiempo estamos hablando de un periodo de 3 meses nada más de entrenamiento, no teníamos mucho comparado. Y bueno, pues efectivamente vimos como, bueno, pues como a nuestro modo de ver, ¿no? Porque no somos ni mucho menos estadísticos ni cosas de esas, pero bueno, veíamos que sí, que efectivamente influía todo este tema, ¿no? Si en relación a ese, pues entonces de pronto ha llegado este año el proyecto y ha llegado el conocimiento de la herramienta Humaneye, que en este caso, pues el objetivo, digamos, está muy relacionado con lo que nosotros habíamos hecho y pues en nuestro caso la inteligencia artificial nos ha ayudado en optimizar todos los procesos que nosotros teníamos de hablar con el empresario, de hablar con el alumno, la propia autopercepción del alumno, que muchas veces, pues bueno, emborronaba un poco los datos, ¿no? Los resultados, pues como la inteligencia artificial, bueno, de un plumazo, digamos, pues ya nos resolvía, bueno, al final unos resultados parecidos, evidentemente mucho más justificados científicamente, porque no estamos hablando de lo mismo, y encima pues hemos podido además, me acuerdo si fueron 4, 5, 6 alumnos en aquel momento, a casi 20 alumnos en muy poco tiempo, ¿vale? Con lo cual, sin la inteligencia artificial, sin la herramienta Humaneye, jamás hubiéramos podido hacer eso. Bueno, pues las personas que somos y formamos el equipo. O sea que como si dijéramos, José María, efectivamente Humaneye venía como a reforzar lo que ya llevabais trabajando como pioneros, o sea que efectivamente ya estabais muy en la línea de esa necesidad real que había en el mercado y efectivamente ha sido un apoyo, ¿no? Y Cristóbal, Sí, cuéntanos cómo habéis trabajado, qué destacarías tú de ese proceso que habéis vivido desde los comienzos hasta la situación real en la que estáis ahora mismo. Pues sí, en la línea de lo que mi compañero estaba comentando, pues efectivamente la inteligencia artificial, pues bueno, de alguna manera imprime más rapidez a ese proceso que nosotros habíamos ideado como prueba piloto hace ya unos años. Nos permite analizar, acercarnos muchísimo más, de manera más rápida, más quizás científica, como dice mi compañero, al perfil socioemocional de los alumnos, partiendo de la base sólida de que las competencias socioemocionales, digamos, son la base del resto de parcelas en las que se va a desenvolver nuestros alumnos de formación profesional, no solo la académica, sino también la personal, ¿vale? Eso que también, esa parcela que parece que está más descuidada o en la que no se le presta tanta atención, o por lo menos antes, ¿no? Y ahora actualmente, pues efectivamente con Humaneye pues, nos hemos dado cuenta de que esa primera aproximación a ese perfil emocional del alumno y el posterior monitoreo, ¿no? Medición puntual en momentos puntuales para ver si ese entrenamiento en esas competencias socioemocionales que previamente se han detectado, que sus niveles quizás no sean los más adecuados, pues la verdad es que este proceso entendemos que puede ser muy favorable para el alumno. Como digo, partimos de la base de que todos sabemos que las competencias, todos los que estamos aquí sabemos que las competencias socioemocionales del alumno le permiten al alumno desenvolverse en un contexto de mucha mayor seguridad, no solo académica, sino personal. Y con el proyecto que actualmente estamos concluyendo, que es el proyecto BioGate, donde de alguna manera pues tratamos de dar importancia, visualizar la importancia del bienestar emocional del alumno, su salud mental, prevención del acoso escolar, pues como digo, es un proyecto que parte de la base de que las competencias socioemocionales redundan en estas 3 parcelas que he comentado, y con Humaneye pues la verdad es que nos está siendo un poquito más fácil, nos está siendo bastante más fácil lo que es trabajar en este sentido. Básicamente Muy bien, eso. Cristóbal. Bien, Fernando, todos esos adolescentes, en el caso de Irabia y Zaga, me consta que trabajáis desde cuarto la ESO,
Bueno, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo trabajáis esas competencias socioemocionales? Yo me imagino como madre, no lo he dicho, pero tengo 4 niños, con lo cual efectivamente dices que un centro educativo a unos padres en un momento dado les pueda dar una información o sepan que desde el centro educativo trabajan de una forma esas competencias socioemocionales. Estoy por cambiarme a tu colegio, no sé cómo te lo digo. Bueno, pues serías muy bienvenida, María. Ajá. Entonces, no, bueno, a mí creo que mis compañeros que han intervenido ya han dicho muchas cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el manejo ético de estos datos, ¿no? Porque para no encasillar a los alumnos, porque si algo caracteriza a un adolescente es que está en plena evolución, es más, en un momento en el que su cerebro está con una plasticidad enorme. Por eso es muy interesante esta herramienta. Nosotros hacemos un acompañamiento individual de cada alumno, de cada alumna, a través de un asesor personal, que es un profesor del centro que mantiene pues, conversaciones periódicas con cada alumno bueno, para tratar todas las dimensiones del ser humano, no solamente la intelectual, que quizás es a la que más importancia le damos en los colegios, olvidándonos muchas veces de otras tan importantes como la emocional, la socioemocional, la espiritual, etcétera, ¿no? Entonces, ya evaluábamos de alguna manera estas competencias mediante entrevistas personales y mediante otras herramientas que ya existían, test convencionales. ¿Qué nos aporta Human-AI? Bueno, pues por un lado, según nos dicen los investigadores, pues el grado de fiabilidad cada vez es más alto. El hecho de que te permita comparar con una muestra de alumnos de la misma edad que los tuyos también creo que es un avance importante. El hecho de que te facilita muchísimo porque lo obtienes en tiempo real a partir de un texto libre de 800 palabras, obtienes un perfil de ese momento de la evolución de tu alumno. ¿Y eso qué te permite? Pues efectivamente intentar reforzar esas áreas potentes para que sean más potentes y, por supuesto, mejorar aquellas en las que necesita una mejora. Es una foto en este momento y esta herramienta nos va a permitir diseñar herramientas, actividades grupales o individuales que permitan el desarrollo de esas competencias que en este momento pues igual las tiene todavía poco desarrolladas, ¿no? Por supuesto que influye, como han dicho algunos de mis compañeros, en todo el tema del bullying, del acoso, de las relaciones entre ellos, de la empatía, del trabajo en equipo. O sea, hay muchas cosas muy interesantes que nos ha facilitado el uso de esta herramienta, que por cierto sigue en pleno desarrollo, porque cada vez le van añadiendo más funcionalidades y la verdad es que todo lo que se va añadiendo es una maravilla, ¿no? Que ya te dé actividades para trabajar tal competencia de manera individual, de manera grupal, desde las distintas áreas. En fin, estamos subidos a esta ola y me parece que es una ola fantástica, ¿no? Bien, pues es verdad que esa ola que comentas, Fernando, que todos sabemos que es apasionante, creo que no en todos los momentos os habréis encontrado con que los equipos directivos os compran, entre comillas, el proyecto en la primera fase, ¿no? Yo creo que, Susana, cuéntanos quizá qué resistencias o qué dudas a veces han surgido en vuestros equipos, porque sí que me consta que en la red Ténere el proceso que habéis seguido es comenzar quizá analizando al equipo docente y directivo para después pasar a los alumnos. Aquí hay mucho de prueba-error y efectivamente Sí. lo vemos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso. Es un proceso, ¿no? La verdad es que cuando nosotros conocimos la herramienta de Human, que fue en un congreso en Uruguay, a mí me pareció buenísima. Hace 3 años, como decía Fernando, la inteligencia artificial no era todavía tan boom como ahora, era algo como más desconocido, más miedoso. Y la verdad es que le pedí a Melania, le digo, dame el enlace que quiero ya mismo probarla, sin preguntarme mucho, ¿no? ¿Quién veía mis datos? ¿Qué iban a hacer con eso? La verdad es que no me habían surgido esas dudas. Y cuando se los presentamos a los equipos directivos, empezaron a surgir estos temas, ¿no? Digo, ¿qué van a hacer con mis datos? ¿Quién va a leer estas palabras que yo escribo? ¿Me van a etiquetar? ¿La van a usar para qué? Un montón de dudas, ¿no? Que eran planteos válidos. Al principio yo como medio me resistía, me enojé con esa situación de cómo pensar que una herramienta tan poderosa podían estar cuestionadas desde estos lugares, pero después entendí que eran cuestionamientos lógicos y reales, dudas reales, que fuimos empezando a desarmar mucho con la ayuda de Human, de ustedes, con toda la documentación, toda la investigación que hay atrás del proyecto, todo el aval científico que tiene, que lo pusimos a disposición de los equipos para poder trabajarlo.
Lo mismo nos ocurrió con las familias, cuando les contamos que íbamos a trabajar con los chicos en estas tomas. Nosotros empezamos a trabajar hace ya 3 años y fuimos como mutando en el esquema de tomas, como decías vos, María. Al principio lo usamos solo con los equipos docentes y directivos, como para el primer año, como para hacer pruebas. Y después ya en un segundo año empezamos a trabajar con las tomas para los adolescentes en el último ciclo de la escuela secundaria. Empezamos con un grupo de prueba, lo ampliamos a un grupo de prueba en cada una de las escuelas, y hoy estamos trabajando en 3 grandes grupos de pruebas, que es en tercer año del ciclo básico de la escuela secundaria, que es cuando los chicos en Argentina eligen la orientación de la escuela secundaria, y eso nos hace un corte como para definir, para darle una vuelta de rosca a su situación socioemocional. En quinto año, principio de quinto año de la escuela secundaria, que es cuando empiezan a trabajar ya más fuertemente en el desarrollo de su proyecto personal de vida en vistas a una salida laboral y universitaria. Y en el último tramo del sexto año de la secundaria, que es cuando ya están a punto de egresar los chicos, con el informe de empleabilidad, en donde lo suman como una evidencia más a su portfolio de salida, digamos, del colegio, para entender qué habilidades tienen desarrolladas y les sirven para su búsqueda laboral o su posibilidad de empleo. Entonces, todas esas barreras que fuimos trabajamos mucho con las familias, que también nos cuestionaban mucho al principio. Ahora ya la verdad es que está todo como mucho más comprobado, ¿no? Que los datos están preservados, que el anonimato está preservado, que los datos se usan para el trabajo de andamiaje de las herramientas socioemocionales, porque las familias ven que hay un trabajo mucho más profundo, mucho más rápido, que las actividades empiezan a aparecer también en todo lo que tiene que ver con lo curricular y no solo en el espacio de tutoría. Y yo creo que como lo que trabajamos muchísimo fue el generar confianza, ¿no? El generar confianza con la herramienta, que fue pasito a pasito, poquito a poquito. Hoy la inteligencia artificial está como mucho más naturalizada. Hay muchas herramientas que las ponen, que nos facilitan la vida día a día. Y esto de mezclar la emoción con la tecnología, que era un desafío, lo fuimos logrando, ¿no? De a poco y con un trabajo sostenido y acompañando mucho a los equipos. Pero la verdad es que como sabemos cuál es el potencial y cuál es el beneficio que tenemos con el uso de esta herramienta, seguimos trabajando en ese camino. ¿Y qué resistencias, José María, Cristóbal, os encontrasteis vosotros? Porque quizá ya se ve que, bueno, cada uno además estáis enfocados vosotros más hacia la formación profesional, quizá habéis sido pioneros en este uso, con lo cual es verdad que estáis abriendo una brecha y una innovación, ¿no? en temas de formación profesional. ¿Qué dificultades habéis encontrado? ¿En qué campos o cómo lo habéis resuelto? Pues en principio, dificultad como tal, no, pero sí, pues bueno, todo lo novedoso, todo lo que se hace por primera vez, pues siempre pues despierta un poco, si no la desconfianza, pues esa intriga y esto para qué será, como comentaba antes Susana, ¿no? Con el tema de los datos personales, qué se consigue con esto servirá para algo, no servirá para algo. Un poco, pues, un clima de, bueno, entre comillas, desconfianza, dudas razonables de si servirá, si no servirá, para qué servirá. Y un poquito, pues bueno, nosotros, aunque estamos en un momento, en una etapa pues, bastante más anterior, nosotros básicamente hemos hecho los test, hemos sacado, digamos, un poquito el perfil, estamos manejando datos y estamos ya en el momento, en el segundo escalón, intentando pues, poner en marcha ese proceso de entrenamiento de esas competencias socioemocionales que hemos detectado que están en un nivel un poquito más bajo, quizás, ¿no? Pero como digo, en formación profesional estamos más enfocados tradicionalmente, ¿no? Siempre, pues bueno, en los contenidos también curriculares, más directamente relacionados con eso, con la técnica, ¿no? A la que se van a enfrentar en su próxima vida laboral nuestros alumnos. Y quizás, pues bueno, está un poquito más dejado de la mano, pues, el tratamiento de estas competencias socioemocionales. Pero ya digo, yo creo que va a ser un proceso que va a ir permeando poquito a poco a todo lo que son todos los profesores, una vez que tengamos los primeros datos y demos evidencia de dónde estamos desde el punto de vista
de competencias socioemocionales, qué podemos hacer para mejorarlas, a empezar a hacerlo y ver que esas competencias mejoran y ver que, pues bueno, los niveles de empleabilidad de nuestros alumnos, por ejemplo, se pueden incrementar. Yo creo que ese será el momento en el que esa, entre comillas, desconfianza ante lo desconocido se va a ir aplacando y se va a empezar a asentar, digamos, todo lo que es el trabajo de la inteligencia artificial para trabajar esta parcela de la formación personal del alumno, que eso es otra cosa. La legislación establece que el alumno, por lo menos aquí, ha de pasar por la formación no solo profesional, sino también personal. O sea, que debemos de focalizar un poquito más en lo personal, partiendo de la base sólida de que focalizando en lo personal, lo profesional también se va a desarrollar a buen seguro. Hay bastante literatura escrita sobre este tema y nosotros lo que pretendemos es poner en marcha, protocolizar, institucionalizar de alguna manera, pues trabajar las competencias socioemocionales de nuestros alumnos y poder pues hacer que este trabajo tenga frutos en la parcela práctica, una vez que el alumno pues salga a trabajar a la calle, que se pueda beneficiar de ese entrenamiento previo que ha tenido durante los 2 años en los que ha cursado la formación profesional. Y bueno, la verdad es que tenemos bastantes datos y estamos en pleno proceso de medición, ¿vale? Estamos, pues bueno, la verdad es que creo que vamos a poder arrojar datos bastante interesantes. En concreto, pues estamos intentando relacionar el nivel de competencias socioemocionales con el nivel académico, las notas que presentan los alumnos, el número de módulos que le quedan pendientes, pero también otras cuestiones muy interesantes como, por ejemplo, puede ser la correlación que existe entre esas 35 competencias socioemocionales, de tal manera que nosotros podamos ver que trabajando algunas se ven influidas y también pueden crecer. No lo sé, cosas bastante interesantes. Partiendo del perfil, un perfil genérico que estamos tratando de diseñar, de cómo es nuestro alumno modelo, alumno modelo no, vamos a ver, cuál es el perfil del alumno que tenemos desde el punto de vista competencial, desde el punto de vista emocional, cuál es el que tenemos y a cuál nos queremos dirigir, qué tenemos que hacer para conseguir eso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque sabiendo que si somos capaces de dar ese paso, pasar desde lo que somos hasta lo que podemos llegar a ser, ¿qué podemos conseguir? Ese es el foco y estamos en pleno proceso. El equipo directivo, pues bueno, pues apuesta en esa dirección también y estamos trabajando pues para ver de qué manera pues lo podemos protocolizar, por así decir. Eso es, básicamente. Muy bien, Cristóbal. Chema. Sí, añadir una chica que yo creo que es bastante interesante y es que a la hora de empleabilidad, en nuestro primer proyecto nosotros distinguíamos, nosotros en nuestro centro, por ejemplo, hay 3 familias profesionales: informática y comunicaciones, administración y finanzas y comercio y marketing. Y claramente, es decir, los perfiles profesionales no es lo mismo un perfil de informática que un perfil administrativo, con lo cual, es decir, incluso a la hora de decir, el fomentar para mejorar competencias socioemocionales depende, en nuestro caso, incluso depende del perfil final del alumno, de la empleabilidad final del alumno. Es decir, no es lo mismo, es decir, la comunicación, por ejemplo, no es el mismo grado de comunicación, no para obtener mejor empleo, no es lo mismo un perfil de informática que un perfil de administrativo. Eso por un lado. Y ya también anotar que en nuestro primer proyecto, y además aquí se firma también, había una habilidad social que era común a todos. En nuestro caso era la comunicación, que no se ha nombrado hasta ahora, pero es como el pilar fundamental. Digamos que mejorando ese, mejoran muchos. Esa es una de las conclusiones que sacamos sin inteligencia artificial, sino inteligencia manual. Y bueno, pues con los datos pues también se va confirmando pues más o menos. Ya os digo, estamos en proceso de análisis puro y gráfica y por un tubo, ¿no? Pero que también se da ese caso, ¿no? Es decir, y ya terminando, pues, para que esto se implante bien, es decir, nuestro perfil de profesorado, es decir, nosotros, por ejemplo, no tenemos horas de tutoría, que es lo típico que tiene un colegio o tiene un instituto. Y ahí, pues, la FP carece de ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, entre que los planes de estudio cada vez más contenido y menos tiempo, y pues claro, el tema este de las competencias socioemocionales parece que está un poco más dejado de la mano, porque claro, hay que dar mucho en poco tiempo.
Entonces, un Sí. pilar básico es descentrarnos un poco de ese contenido y ver que el éxito de un alumno está muy bien que sepa, pero su perfil socioemocional tiene que ser muy bueno, que realmente su empleabilidad y su vida personal, como ha dicho mi compañero, pues un éxito en la vida. Total. De hecho, es verdad, Fernando, no sé vosotros desde qué lugar trabajáis esas competencias, si desde el aula, la tutoría, que comentabas antes que tenía esos alumnos y alumnas un profesor que le acompaña a lo largo de su tarea educativa, no sé desde qué punto, si en orientación o qué departamento es el que se encarga de todo esto. Y cuéntanos también, que sí que me interesa saber cuáles han sido vuestras trabas, ¿no?, como centro educativo, y cuáles han sido las dificultades para dar un poco de luz a los demás. Bueno, mira, nosotros empezamos hace 3 años por la insistencia de María Begunza, que estará por ahí, que persigue y lo consigue porque es muy, ¿no?, muy persuasiva. Entonces empezamos hace 3 años y empezamos con las primeras pruebas a ver qué salía, ¿no? Claro, ¿qué nos encontramos? Que esto parecía magia. Oiga, esto es magia. O sea, un chico escribe 800 palabras de un texto libre y resulta que nos dice cómo sus competencias socioemocionales. Esto no puede ser verdad, esto nos están engañando. Bueno, pues había un primer salto, la fiabilidad. O sea, esto realmente cuánto es de fiable, porque realmente parece mágico. O sea, uno lo ve desde fuera, no es experto y dice, ¿cómo es posible que escribiendo 800 palabras sobre qué película te ha gustado, dónde has pasado las vacaciones, qué asignatura es la que más te gusta? Preguntas libres. Resulta que me dice si este niño le gusta trabajar en equipo o si tiene tendencia a la ansiedad. Bueno, pues primero vamos a intentar convencer a nuestros profesores, a nuestros asesores, de que esto tiene cierta fiabilidad superior a los test convencionales, ¿no? De Luego hecho, la habría que ver, segunda... perdón, Fernando, habría que ver si ha acertado, no os he preguntado a cada uno de vosotros, pero lo dejamos sino para el final, a ver si esos informes Sí. personalizados en cada uno de nosotros han acertado y nos han dado puntos de mejora, seguro, y bueno, y cosas que sí que hacemos bien, ¿no? Sí, Sí, seguro. Yo tengo bastantes casos ya de chicos a los que yo asesoro que los ha clavado, los ha sí, clavado en lo ¿no? que yo los he conocido durante 3, 4 años. Y mira, pues este tiene dotes de liderazgo. Efectivamente, tiene dotes de Efectivamente, liderazgo, ¿no? etcétera, ¿no? Bueno, Bien, bien. la segunda cuestión, Sí, los orientadores de centro, los psicopedagogos, por Dios, esto nos va a quitar el trabajo. No, ujú, te va a facilitar el trabajo, te va a eliminar muchas tareas que antes hacías con un test convencional que te llevaba horas corregir. Aquí ya te va a dar un perfil y ahora tú ayúdanos a interpretarlo, a diseñar actividades, a ver cómo podemos mejorar estas competencias que a este chico le salen un poquito más bajas, un poquito más altas, etcétera. Otro problema que nos encontramos, sobre todo al principio, claro, el volumen de información que nos daba de cada alumno era tan grande, tan extenso y tan técnico que decías, bueno, si yo le doy esto a un padre, se vuelve loco porque no somos expertos. Por ejemplo, yo me acuerdo, neuroticismo alto. ¿Esto qué significa? ¿Que mi hijo está para internarlo en un sanatorio psiquiátrico? Pues no, es que tiene tendencia pues, a agobiarse mucho, pues habrá que trabajar con él, eso, pues quitarle importancia a los exámenes o lo que sea, ¿no? Entonces, había demasiada información. Teníamos un trabajo de filtrar esa información para transmitir a los asesores y a las familias una información que fuera utilizable y sobre todo animante y no que asustara, ¿no? Y luego nosotros lo empleamos mucho, lo hemos empezado a emplear como un complemento fantástico para otras pruebas que ya hacíamos para detectar las posibles orientaciones académicos, profesionales de los chicos de cuarto de eso. Pues si son más por la parte técnica o la parte científica o por la parte humanística y tienes salidas profesionales en el campo pues, de la comunicación o de la economía o lo que sea, ¿no? Entonces, también ahí hemos encontrado pues, relaciones importantes entre el conocimiento que el asesor tiene del chico o de la chica porque lleva 3 o 4 años hablando personalmente sobre todo lo que se suele hablar. Luego, lo que te dicen los propios profesores que les dan clase, pues si es bueno en esta materia o en aquella otra, o es un chico ordenado o no es ordenado, o es un chico sociable o no es sociable, más luego la información que ya nos daban las herramientas convencionales, por ejemplo, el test Explora que pasamos en cuarto de secundaria, que es un poco de orientación académico-profesional, unido a lo que nos dice Humanite, pues tenemos un cóctel perfecto pues para que eso sea muy, muy enriquecedor y también muy decisivo a la hora de que el chico
o la chica elijan algo que realmente vaya con su manera de ser y con sus competencias intelectuales y socioemocionales. Sí, sí, de hecho, a mí me parece que es muy valioso esto que cuentas porque, aunque aquí hoy estamos hablando del sector educativo, ya sabéis que esta aplicación ya se empieza a utilizar en muchos servicios también de empleo, de empleabilidad, porque efectivamente esas competencias socioemocionales ya describen mucho a esa persona. Quiero decir que es que ya bien encaminado desde jóvenes es una ayuda muy interesante. Y de hecho, sí que me gustaría saber, Susana, por ejemplo, qué competencias creéis que trabajáis en mayor medida para los alumnos. O sea, antes comentaba, creo que ha sido Chema, el tema de la comunicación. ¿Qué competencias son las que más trabajáis o que tienen así más perfil? Sí, a ver, nosotros queremos que todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento es fundamental dentro de lo que es el nivel secundario, ¿no? En el desarrollo de las competencias emocionales de los jóvenes. Nosotros tratamos desde todos los lugares de que los chicos puedan mirarse, que les cuesta un montón poder mirarse, poder reconocerse, poder entender qué les gusta, qué no les gusta, para qué son buenos, cuáles son los desafíos. Algo que trabajamos un montón es la flexibilidad, ¿no? Para poder adaptarse a estos tiempos tan cambiantes, y a su vez la autorregulación o la regulación emocional, que tiene que ver con que tengo que tolerar la frustración, tengo que poder decir no, tengo que poder adaptarme a los cambios, tengo que poder desarrollar todas esas funciones ejecutivas que a veces están y no aparecen, digamos, uno está trabajando para que eso pueda aparecer. Y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el pensamiento crítico, no solo con el poder decidir o resolver, sino también ese pensamiento crítico emocional, ¿no? De ponerme en el lugar del otro, de poder ser empático, poder pensar qué le pasa al otro con las acciones que yo hago, cómo modifico el entorno. La verdad que nosotros con el uso de Human pudimos empezar a hacer ese tamiz de las emociones y de encontrar patrones que por ahí no los veíamos tan sencillamente en el trabajo uno a uno y codo a codo con los chicos y en la presencia en el aula y el trabajo con los tutores. Y la verdad empezamos a relacionar y a ver patrones que por ahí nos empezaban a sorprender o a decir, acá tenemos que trabajar, chicos que por ahí no eran brillantes y no estábamos poniendo el foco en esos chicos porque la verdad que tenían, pero Human nos mostró que por ahí tenían una desregulación emocional o que estaban pasando por un proceso de depresión o que tenían un proceso de baja autoestima, chicos sumamente creativos pero con una autoestima muy baja. Entonces, empezar a generar esos encuentros entre esos patrones que veíamos, que podíamos detectar a partir de tener la información tempranamente, nos empezó a dar las pistas de a dónde teníamos que poner el foco, ¿no? Y cuáles eran esas habilidades que deberíamos desarrollar. Además de que, bueno, por ahí nos confirmó algunas habilidades que nosotros ya veíamos en los chicos y que ya veníamos trabajando con investigaciones, no con inteligencia artificial, sino investigaciones junto con el CONICET, por ejemplo, de creatividad. Nuestros chicos, en estudios que nosotros veníamos haciendo, detectábamos que eran mucho más creativos que la media, ¿no? Pero realmente mucho más creativos. Y los test de Human nos dio la posibilidad de confirmarlo con la competencia de mentalidad abierta, donde habla de creatividad, donde habla de un montón de cuestiones que dijimos, bueno, ahí comparamos, sí, esa curiosidad, ¿no? Hicimos el balance entre la investigación física y la de Human AI, y ahí uno se empieza a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro proyecto educativo? Que nuestros chicos hoy son más creativos que el resto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? Entonces, digo, seguimos apostando a los proyectos interdisciplinarios, seguimos apostando a que los chicos puedan equivocarse y a contenerlos y a poder trabajar la tolerancia a la frustración. Es un ida y vuelta permanente entre la habilidad, el desarrollo de la vida socioemocional y lo que pasa en las aulas. Así que la verdad que nos da una mirada distinta del mapa emocional de nuestros chicos. Cristóbal, ¿quieres añadir alguna cosa? Bueno, por nuestra parte, así comentando en general, pues hemos podido percibir que en mentalidad abierta, por ejemplo, nuestros alumnos destacan bastante, ¿no? Y sin embargo, pues hay otro tipo de competencias pues, que deberíamos de trabajar y mejorar, como pueden ser pues, el desempeño
habilidad, la responsabilidad. Y bueno, lo bueno que tiene todo esto es que, como he comentado anteriormente, tenemos, digamos, pues identificadas todas aquellas parcelas, todas aquellas competencias en concreto que podemos trabajar. Y gracias a, bueno, al diseño de actividades personalizadas que podemos hacer con la plataforma, con Humaneye, y el pues recomendador. nos vamos, efectivamente, con el recomendador, pues nos vamos a poner en ello en la medida de las posibilidades y esperamos poder obtener, pues, beneficios para nuestro alumnado, efectivamente. También es verdad que vosotros, en este caso, Cristóbal, tenéis a esos alumnos en un proceso distinto de madurativo, con una mira distinta, y con lo cual Sí. también la personalización que podéis hacer es muy distinta, y efectivamente las habilidades que quizá, o las competencias que en un momento dado, pues quizá a Fernando o a Susana les pueden interesar en un aula, en una clase, vosotros quizá, pues lo que decías, ¿no? Ese desempeño de habilidades es distinto y lo miráis con otros ojos, ¿no? O sea que... Efectivamente, María, así es. Pero es que además, digamos, ponemos el hecho de poner el foco en las competencias socioemocionales de nuestro alumnado, en su formación personal, es que es una propia demanda que hace el tejido empresarial. Nuestro alumnado, que tenemos muy poquitos, o vamos a decir poquitos menores de edad, casi todos son mayores de edad, Sí, por eso. hacen su periodo de prácticas, ¿vale? Cada vez antes. Este año, en primer curso de un ciclo formativo, ya empiezan a hacer prácticas, ya empiezan a hacer un mes de prácticas. Y las empresas lo que nos piden siempre, más que alumnos competentes, por así decirlo, académicamente, son perfiles competentes socioemocionalmente. Es decir, alumnos capaces a mostrar dotes elevadas de trabajo en equipo, de empatía, de asertividad, de mentalidad abierta, que sepan gestionar los problemas adecuadamente. Eso es lo que nos piden. De ahí la importancia tan elevada que encontramos en nuestro centro educativo, el poder trabajar y el que se nos facilite, que en este caso se hace gracias a la aplicación Humaneye, el trabajo en este sentido, porque además es una demanda, como digo, que nos hacen las empresas, que son nuestro aliado básico en formación profesional. Nosotros lo que hacemos es dar cauce al mundo laboral, ya sea cuenta ajena, ya sea emprendimiento, a nuestro alumnado. Y lo que tenemos claro es que debe de salir con un nivel adecuado de competencias socioemocionales, porque de ello va a depender su futuro laboral. Partimos de eso. Sí, que efectivamente esa conexión que hacéis y que es tan importante, ¿no? O sea, qué están demandando las empresas y a la vez qué estáis ofreciendo vosotros y cómo formáis a esa gente, ¿no? También es verdad que, Fernando, quizá tú estás en una etapa anterior, porque como decías, sí que lo utilizáis para esa empleabilidad, para esa orientación que es tan, bueno, pues tan interesante, y que efectivamente muchos chavales y muchas niñas en una edad en la que tienen que decidir si se van por un itinerario o por otro, están muy perdidos, con lo cual todo lo que sea dar pautas a las familias, a los docentes y a ellos mismos de autoconocimiento, entiendo que es súper interesante. Y efectivamente, ¿cuáles son esas competencias, quizá, Fernando, que tú destacarías que veis que tienen más como ese patrón? Pues mira, hemos encontrado cosas que nos han producido mucha satisfacción a nivel de colegios. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho la solidaridad, ¿no? Desde nuestro espíritu cristiano, que está en nuestro proyecto educativo, pues implicamos mucho a los alumnos en actividades de solidaridad, ¿no? Y que nos ha salido, pues como media, que tienen un perfil alto compromiso con los demás. Y esto nos lo ha dicho la herramienta, con lo que, bueno, pues estamos en el buen camino, ¿no? ¿Qué otra cosa es interesante? Yo no sé si en otros países, pero en España hay mucha preocupación con la salud mental de los adolescentes, ¿no? A raíz de la pandemia, el uso de la tecnología de manera poco adecuada, pues está generando chicos muy vulnerables en lo emocional. Y bueno, pues ahí están los datos y hay una gran preocupación incluso a nivel político, ¿no? Ya se están haciendo comisiones para evaluar. Entonces, efectivamente, pues hay una serie de datos que te ayudan a saber si, pues, si un chico o una chica tienen tendencia a la ansiedad, la tolerancia a la frustración que comentaba Susana antes, saber aceptar los fallos, los errores, los suspensos, no pasa nada. Y luego otra cosa muy importante para la autoestima del adolescente. Esta herramienta siempre nos dice alguna cosa buena de todos los alumnos. Y claro, tirar para arriba
de un alumno cuando le estás, que igual tú ves que tiene baja autoestima, pero le dices, oye, ¿sabes que te sale que tienes un alto compromiso con los demás? Joder, esto es fantástico porque te puedes dedicar, yo qué sé, a las labores sociales, a la enfermería, no sé, al trabajo social, a cuidar ancianos. O sea, tienes mucha potencialidad en tu futuro. Vamos a tirar de aquí. Igual te sale un poquito peor en otras competencias, pero que todos valemos. Y yo te estoy diciendo para que vas a servir a la sociedad desde esta cosa que tienes tan buena. Y eso muchas veces ves que les cambia la cara, que lo que era y empiezan a sentirse útiles, y eso al final es el efecto Pigmalión, ¿no? Cuando tú en una persona empiezas a decirle cosas buenas, pues siendo real, no se trata de engañarle, es lo que me sale, mira, me sale que tienes una alta asertividad, alto compromiso con los demás. Oye, tú te tienes que dedicar a labores, yo qué sé, de comerciales, ¿no? Pues venga, pues fantástico. Esto nos ha ayudado No, mucho, ¿no? nunca sabremos efectivamente cuántas, de ahí que nos escucha María Beunza, cuántas profesiones van a salir de toda esta orientación, porque es verdad que dices, bueno, en un momento dado a un chaval que un docente, un profesional le da esa palmadita, ¿no? Como, bueno, pues efectivamente para no mendigar los likes fuera en las redes sociales, ¿no? Sino que efectivamente, como dice el gran Fernando Alberca, educador que muchos conoceréis, dice, ¿no? Los mejores likes siempre en casa o en el colegio con un equipo directivo, con un equipo docente que efectivamente sepa analizar y decir, oye, por aquí podemos ir, ¿no? Y yo te agrego algo más, María. Nosotros empezamos a trabajar este año tratando de mostrarle los resultados a los chicos, los resultados que nos arroja la plataforma, los grupales. Dentro de la plataforma hay un sistema de dianas, ¿no? En donde se van trabajando las distintas competencias y habilidades de los chicos. Entonces lo que hicimos nosotros, empezamos a trabajarlo con ellos este año, es mostrarle las dianas de cada uno de sus grupos, ¿no? Y contarles, miren, la inteligencia artificial nos dice esto de ustedes. ¿En qué se ven reflejados? ¿Ustedes piensan que esto es así tal cual nos dice la inteligencia artificial? ¿En dónde podemos mejorar? Hagamos nuevamente otra prueba quizás a fin de año y hagamos todo un trabajo este año para mejorar esa habilidad que nos dice la inteligencia artificial, en donde tenemos que estar un poquito más atentos, y en las que son buenas, como decía recién Fernando, las que las tenemos elevadas, potenciarlos e ir por ese lado. Entonces es también hacer que los chicos tomen un compromiso propio, ¿no? En su propia mejora, sabiendo que es por ahí por donde tienen que ir. Y la verdad que nosotros lo que hacemos también es cruzar esos resultados con los distintos años de las distintas escuelas que forman parte de la red y tratar de encontrar esos puntos de contacto o esos puntos donde tenemos que trabajar todos juntos para generar sinergia. Así que está muy bueno también todo el resultado grupal, no solo el individual, que arroja la plataforma. Qué interesante, José María. Sí, pues a lo largo de todo lo que se ha comentado, pues se me ha ocurrido una idea que lanzo, ya que, pues bueno, hay profesores de distintas etapas. Al final, entre todos, nosotros, tanto mi compañero como yo, pues estamos en la última, ¿no? Estamos en FP, que son chicos la mayor parte de edad. Pero el posible uso de la herramienta o incluso de los datos o de los informes finales, no lo sé, como herramienta preventiva, el Human-Eye. Es decir, por ejemplo, tenemos un dato muy curioso que además nos saltó a la vista nada más coger la Excel llena de números, y es, por ejemplo, que la ansiedad de nuestros chicos, y estoy hablando de 90 a 100 chicos, de un centro que tiene 1.500, me parece, muchos son de distancia, en fin, es decir, el 99,9% la ansiedad la tiene muy alta. Y eso es un dato muy preocupante en chicos, estamos hablando de pues, casi todos los mayores de edad, ¿no? Con lo cual, pues, Human-Eye junto, es decir, en unión de, porque nosotros pues trabajamos, digamos, por separado, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora mismo, gracias a este webinar, pues ya conocemos a profesores que están trabajando en niveles inferiores, ¿no? Cuarto de ESO para abajo. Pues quizá la herramienta preventiva, es decir, si yo detecto cuando llegan con 18 años el 99,9% tiene ansiedad, quizá, aunque Human-Eye no les pite la alarma de ansiedad en cuarto de la ESO, pero a lo mejor sí habría que trabajar, digamos, esa competencia porque todos caen. Es decir, siempre hablando siempre que territorialmente estamos cerca, en fin, estamos hablando
de chicos, pues bueno, estamos en el territorio español, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Es decir, en otros países pues no sé cómo funciona, pero está claro que si nosotros recibimos alumnos y el 99,9 tienen problemas de ansiedad, pues significa que algo pasa en su maduración de aquí para atrás que, pues, que les va a afectar esa ansiedad. Quizá pues también sería una herramienta pues preventiva para saber que hay que trabajar esa ansiedad, que las cosas son con paciencia. Es decir, estoy hablando de una competencia, ¿no? Porque así podríamos tratar algunas pues, muy curiosas, ¿no? Es decir, que incluso Humaneye podríamos cruzar datos de distintas etapas para trazar al final ese perfil de mejor persona, mejor empleado, mejor. Es decir, que no solamente fijarnos en lo que está dando ahora mismo y solucionarlo ahora mismo, sino quizás podríamos prevenir un poco lo que va a pasar. Bueno, es verdad que ahí sí que te diría, José María, si no me equivoco y si no que me corrija el equipo, pero sí que se está utilizando también a nivel de empresa, cuando hacen evaluaciones 360, por ejemplo, con lo cual es verdad que en cada etapa se utiliza de una forma y de una manera. A mí sí que me parece que es interesante y de hecho se nos ha quedado un poco en el tintero que me contéis desde el equipo de Murcia, ese proyecto que tenéis, el BOK, que tiene mucho de bueno, de esa conexión con el acoso escolar, con el bullying. Me parece que es muy interesante porque, como decíais todos, lo que es mezclar los datos te da pistas, te hace una radiografía del aula y, en el fondo, ¿cómo lo estáis utilizando en ese aspecto? Porque seguro que Susana en su red y Fernando tienen también problemas de ese tipo que les hayan podido, bueno, pues quizá dar pistas los datos. No sé, ¿cómo lo trabajáis? Cristóbal te podrá Sí, contestar, que es el coordinador de bienestar. vale. De bienestar, ¿no? Sí, bueno, sí, vamos a ver. En principio, como he comentado antes, estamos en un momento muy, digamos, inicial, ¿vale? O sea, ahora mismo tenemos los datos. Con esos datos, ¿cómo podemos enfocarlos ahora para prevenir todo ese tipo, María, de problemática que comentas de acoso escolar? Pues eso es lo que estamos en proceso ahora de diseñar. Una vez que acabemos con las métricas, saquemos nuestras conclusiones y podamos establecer, aunque sea indiciariamente, una relación entre ciertas competencias socioemocionales y esa conflictividad, ¿vale? Pues a partir de ahí, pues programaremos, ¿vale? Programaremos y tomaremos las medidas que sean precisas. Aunque, si bien es cierto, tengo que decir que en nuestro centro en concreto, pues ese tipo de problemática casi que no se da, por no decir que no se da, salvo excepciones muy contadas. La verdad es que es un centro en el que la conflictividad pues prácticamente brilla por su ausencia y la poca que hay pues reviste caracteres de gravedad, de levedad más que de gravedad, ¿vale? Pero antes de nada, antes de tomar ningún tipo de decisión ni determinación de cómo trabajar en la práctica eso, pues como digo, tenemos que contar con los datos que estamos trabajando actualmente y ver cómo lo podemos enfocar con base científica, por así decirlo, ¿vale? Prácticamente, pues nada, pues eso en relación a esto. Bien, bien. Bueno, pues me alegra oír, porque siempre oímos titulares de datos de ciberacoso, ciberbullying y, bueno, y de acoso, y que efectivamente me encanta que, bueno, pues que en el centro tengáis buen ambiente y que efectivamente haya buen ambiente. Quedan unos pocos minutos, no sé si queréis hacer un pequeño llamado a decir, bueno, ¿qué ha supuesto para vosotros? ¿Qué os ha inspirado efectivamente este trabajo que estáis haciendo para finalizar un poco? A ver, yo creo que en los tiempos que corren, en estos tiempos tan tecnologizados y aparentemente tan automatizados, no tenemos que perder la mirada humana, ¿no? En las competencias emocionales el desarrollo es humano, es de la palabra, es de la mirada, es del abrazo, es el del estar. Pero no podemos perder de vista que tenemos herramientas súper útiles que nos ayudan a tener datos mucho más rápido, para poder actuar mucho más rápido, porque hoy nuestros adolescentes necesitan que tengamos esos datos porque tenemos que actuar, porque hay chicos que no nos llaman la atención, pero están transitando por procesos dolorosos, por procesos de ansiedad, y nos necesitan que la escuela actúe y que sea un lugar de contención, que siempre lo es, pero un lugar de contención, un lugar que esté atento, un lugar que pueda tener la palabra para trabajar con un profesional, con la familia, digamos, y eso, la velocidad y la rapidez en la recolección de datos es la verdad lo que marca la diferencia. Fernando, un minutito.
Sí, no, bueno, yo primero decir que esto tiene un soporte académico, universitario, investigador muy potente, o sea que no es una herramienta que ha surgido así de la nada, sino que hay mucho trabajo detrás. Por lo tanto, bueno, pues yo la considero como muy fiable. Segundo, responden al minuto, ¿eh? O sea, no sé, enseguida tienen mucha conexión con nosotros, nos piden, pues a ver, aquí esto cómo esto ha funcionado, no ha funcionado, qué os vendría mejor, qué os vendría peor. Yo puedo contar nuestro caso particular, ¿no? Nosotros somos un centro de bachillerato internacional del mundo IB. Entonces, nos han hecho una conexión entre las competencias socioemocionales y los 10 atributos de la comunidad de la IB. ¿Esto qué nos permite? Pues ver si un alumno en cuarto de secundaria, pues sus competencias socioemocionales que las cruzan con el perfil del alumno del IB, le hacen más o menos competente para poder ir por esa vía académica. Bueno, lo que quiero decir es que responden al momento, que es súper profesional, que es súper fiable y que, vamos, yo estoy encantado, a pesar de que he tenido que vencer, como bien sabe María, muchas resistencias por lo que os decía, ¿no? Por lo de esto es magia, esto no puede ser tan fácil, ¿cómo a partir de 800 palabras puedes saber cómo es un niño? Bueno, pues hay que vencer esas resistencias. Y yo animo, ¿no?, a los que tengan alguna duda, pues que lo prueben. Seguro que María, que estará por ahí, estará encantada de que hagan alguna prueba y de que comprueben realmente la validez y la eficacia de esta herramienta, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, cortito, si nos importa a los de Murcia, para que efectivamente se nos va a acabar si no la reunión y no me quedaría, o sea, no me quiero quedar sin despediros. Bueno, pues empiezo yo rápidamente. Nosotros partimos de la base, en nuestro caso de la formación profesional en concreto, la base de un buen profesional la constituye una persona bien formada en competencias socioemocionales. Y entendemos que para ello deberíamos también de mejorar un poquito pues, los recursos que disponemos, porque qué duda cabe que de alguna manera debemos de integrarlo en el currículum, ¿no?, de los alumnos. ¿De qué manera lo integramos? Yo creo que eso es un paso que han de dar las administraciones educativas. Si trabajarlo transversalmente, si hacer un módulo en concreto donde se traten estas competencias, ¿cómo lo hacemos? De la manera que sea, pero vamos a hacerlo. Desde mi punto de vista personal, la manera más natural, más natural de abordar estos contenidos es de manera transversal. Es decir, a la misma vez que tratamos los diferentes contenidos, porque lo dota de naturalidad. Es una manera de normalizar el estudio de estas competencias socioemocionales, ¿no?, desde mi punto de vista. Y nada, simplemente como reflexión final, necesitamos más tiempo para trabajar esto y que se institucionalice, ¿vale? Que venga recogido en el currículum. Es necesario. Sin esa premisa, todos los esfuerzos que hagamos siempre se van a quedar cortos, ¿vale? Simplemente eso. Gracias. Gracias, Cristóbal. José María. Bueno, pues apoyando a... Se nota que estamos en el mismo centro, porque mi comentario Esa iba por el mismo conexión. sitio, está claro. Está claro. Bueno, también un llamamiento, es decir, estamos hablando todo el rato de los alumnos y ya en algún centro de los participantes pues se le ha hecho a los profesores. Y yo pues haría un llamamiento, completando la intervención de Cristóbal, haría un llamamiento también a estudiar las competencias socioemocionales de los profesores, porque están bastante olvidadas en el sentido de que conforme van avanzando en etapas educativas, se va uno olvidando del alumno, se va centrando en los contenidos y el perfil del profesor también cambia. Es decir, no es lo mismo hablar con un profesor de primaria que un profesor de secundaria que un profesor de FP. Entonces, pues creo que también es muy importante que nosotros mismos nos evaluemos, hagamos el test de Human y hagamos lo que tengamos que hacer, porque eso se verá reflejado directamente en día a día en las clases. O sea, Desde que luego. yo creo que hay pues cogemos el guante y la verdad es que sí que me consta que hay muchos docentes y es, bueno, muy importante porque, como decíamos, ¿no?, preparar competencias emocionales ya no es un lujo, es una prioridad como comunidad educativa, como familias, como empresas, como centros docentes de formación profesional. Bueno, decíais, ¿no?, alguno de los invitados, la inteligencia artificial no puede ni debe reemplazar el alma de la educación. En el fondo debe ayudarnos a conocer mejor, a cuidar mejor, a acompañar mejor a nuestros alumnos, docentes, equipos. Yo creo que, bueno, toca poner fin para ser cuadriculados con el tiempo, para que efectivamente también vosotros sé que tenéis muchas cosas que hacer
Bueno, creo que gracias de corazón a nuestros invitados, Susana, Cristóbal, José María y Fernando, por compartir vuestra experiencia real. Yo creo que ha sido, bueno, pues muy interesante escuchar los retos, vuestro compromiso con esta educación que transforma. Gracias a los que nos habéis bueno, acompañado también al otro lado del mundo, apostando por una educación que no solo enseña contenidos, sino que también cuida, como decíamos. Bueno, si queréis seguir explorando, tenéis al equipo de Humaneye a vuestra disposición para trabajar esas competencias socioemocionales y hasta pronto, que sigamos construyendo juntos una educación más humana, como decíais antes, en tiempos de cambio tan interesantes, apasionante. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias.